¿Qué tal? Muy buenos días. Jornada nublada en la capital del trabajo, con una jornada que va a ser calurosa hoy en la capital del trabajo. Varios temas en la jornada de hoy. El primero tiene que ver con el tema municipal. Los empleados municipales están reclamando un aumento salarial. Ayer hubo una asamblea y una reunión. El intendente municipal se está sentando ya con los trabajadores municipales. Dicen algunos que el primer ofrecimiento para el primer semestre sería del 20%. 10% en marzo, 10% en abril. Bueno, por lo pronto lo que destaca la gente de UPCN digo bien, es que hay diálogo con el jefe comunal eldoradense y comenzó, como decíamos, esta ronda de negociaciones que están yendo por buen camino en la Municipalidad de El Dorado. El segundo tema tiene que ver con este aumento salarial o aumento de dieta que se dieron los concejales. 34% de aumento. ¿Hacía falta hacerlo ya? ¿Hacía falta como algunos dicen, que fue un aumento donde nadie se tenía que enterar? Claro, lo que pasa es que tomaron el presupuesto y ahora saltó 34%. 19.000 pesos es el sueldo de un edil, que en algunos casos va entre 19.000 y 21.000 pesos mensuales. Nadie cuestiona si son 19, 20, 21, pero ahora el momento cuando todavía se está debatiendo el aumento salarial en varios sectores y no se llegó a ningún acuerdo. Ninguno de los ediles habla al respecto, valga la redundancia, de este incremento salarial que se han otorgado los concejales eldoradenses. Que esto hay que decirlo, el intendente no puede vetar esta resolución porque no es una ordenanza, sino es una resolución del cuerpo deliberativo. Punto. Estamos a días de comienzo de clase. Hay mucha idas y venidas respecto al el tema salarial. Bueno, al parecer todos están esperando a nivel nacional cómo cierran las paritarias con CETERA. Todo hace entender que en principio habría inicio de clase aquí en Misiones el 2 de marzo. No se sabe lo que va a hacer el MPL que no acepta la propuesta del gobierno provincial por ahora, así que bueno, es un tema que se va a debatir. Y lo último, en esta introducción del día de hoy, tiene que ver con el ministro de Salud Pública. Mantuvimos una charla extensa, que la vamos a pasar en dos tramos, ahí me dice que sí Franco, extensa digo, con el jefe de la cartera sanitaria de El Dorado, en la cual hablamos de todo, desde el dengue hasta los objetivos que tiene como ministro de Salud Pública. También hablamos del Hospital San Miguel del Dorado, también hablamos de la relación con Paraguay. Creo que es una entrevista donde se le puede sacar el jugo a el titular sanitario. Y por último, ahora sí, tiene que ver con lo nacional. Dos cosas que nosotros destacamos, o tres mejor dicho, cortitas. La primera, el Senado, esto incluye a los senadores del Frente Renovador de la Concordia Social, han aprobado los pliegos para que se conozca quiénes son los nuevos embajadores en los distintos países. Ramón Puerta ya se lo puede considerar embajador porque el Senado ha aprobado su pliego y va a ser el embajador en España. Del CEL en Panamá, por ejemplo, y Lustó, el exministro de Economía, entre otros, en Estados Unidos. Segundo tema, Macri se las vio en figurillas. Tuvo que recibir, aunque no le gustó, a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, digo bien, Estela Carlotto. Claro, es que Holland, el presidente de Francia, anunció que una de las reuniones que va a tener es con Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces esto produjo que no podía no recibir el presidente Macri a Abuelas de Plaza de Mayo. Ella aclaró, Estela de Carlotto, que en ningún momento dijo que él era un dictador, que su palabra dictador no está en su diccionario, que sí era un autoritario, un demócrata autoritario, así lo calificó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo a Macri, pero dijo, bueno, cuando nos recibió, el ingreso fue con una cara y después de hablar un largo rato terminamos con otra cara. Y también dijo la presidenta que aclaró, 23 y 24, usted recordará, viene a la Argentina, perdón, 24 y 25, viene a la Argentina Obama. Dijo Estela, si nos quiere recibir, con gusto nos reuniríamos con él.
Y también, pero también dijo, le aclaró al presidente que van a hacer los actos que tienen que hacer por el día, por la conmemoración del inicio de la dictadura militar allá el 24 de marzo de 1976. Los dejo, vamos a escuchar la primera parte, o vamos a escuchar y ver la primera parte del ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones, que la hemos editado en dos partes. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, nosotros después de esta introducción.